Para empezar, Slido. ¿Conocen Slido? Supongo que sí, ¿no? Bueno, es una plataforma y déjenme, les presento. Si tienen un teléfono, tableta, computadora. ¿Sí pudieron acceder? Ahora pueden poner su respuesta, no pongan groserías, por favor, nada más. ¿Qué les viene a la mente al pensar en sustentabilidad? Entiendo que mucha gente aquí es del programa de sustentabilidad. ¿Quién lo es? ¿Otras carreras? ¿Qué carrera es? Negocios, ok, negocio, sustentabilidad. ¿Alguien más? Política pública. Ok. Bueno, ¿quieren ir llenando? ¿Ya? Ups. ¿Sí pusieron su palabra o no? Pongan lo que si yo les digo, ¿qué piensa cuando piensan en sustentabilidad? ¿Qué se les viene a la mente lo más? Bueno, pero lo pueden escribir. ¿No aparece? ¿Ya lo escribieron? Entonces el problema soy yo. Ok. A ver, vamos a volver a intentar. Creo que es este, sí. Les dije que iba a fallar, pero vamos a ver. Ah, ahí está. Ok, funcionó. Medio ambiente, naturaleza, equilibrio, complejidad, armonía, justicia ambiental, sistemas complejos, congruencia, regeneración, pues un chorro de cosas, ¿no? Un chorro de temas, bastante interdisciplinario, junta, por ejemplo, me parece interesante justicia y ambiental, ¿no? Como un tema bien reciente que también se aborda desde la economía. Ok, siguiente pregunta. Primero que viene a la mente al pensar en economía. No me ofendo, pueden ser muy honestos. ¿Alguien lo llenó? Economía, ok. Dinero, capitalismo, objetivización, problema, eficiencia, escasez. Alejandro Guevara, ok. Nadie puso a Alberto Lara, pero… Halp, ok. Nadie puso a Carlos Muñoz, ok. Correcto, uso correcto de recursos, ciencia, incentivación. Entonces, un conjunto de palabras bastante distintas, ¿no? Siguiente pregunta. Economía y sustentabilidad. Dinero y medio ambiente, bonos de carbono, marxismo, empresas, social, desarrollo sostenible. Bonos de carbono, valoración, estrategia, lenguaje común, servicios ecosistémicos, mejor futuro, medición de impacto, pago por servicios, dinero y medio ambiente. Entonces, sí, todos tienen razón y son muchos de los temas que cubrimos al pensar en la interacción, economía, sustentabilidad. Entonces nos regresamos acá. Bueno, pues ¿qué es la economía? ¿Qué hace un economista?
Qué bueno que no son economistas, pero así no se ofenden con esta imagen. Y al pensar en pues, definiciones, tenemos varias, ¿no? Las tres más utilizadas son estas tres, ¿no? Lionel Robbins, una ciencia que estudia el comportamiento humano como una relación entre fines y medios escasos con usos alternativos. 2, el estudio de cómo las personas interactúan entre sí y con su entorno para producir medios de subsistencia. Y 3, el estudio de la distribución, producción y consumo de bienes y servicios de lo local a lo global. Entonces, 3 palabras que juntan las distintas definiciones. Algunos los ven como una ciencia, otros como una disciplina, otros como una técnica, otros como un problema, como mencionaron ustedes. 3 cosas bien importantes en economía. Toma de decisiones. Las decisiones se toman sobre recursos, que pueden ser recursos naturales, el tiempo es un recurso, capital, habilidades y lo más importante en la economía, la escasez. Todas las decisiones que tomamos en economía son con recursos escasos. Hay dinero limitado y sobre todo hay tiempo limitado. ¿Han escuchado el concepto de costo de oportunidad? ¿Alguien se aventura a decir qué es el costo de oportunidad? Costo de oportunidad es el costo que tiene en tomar una decisión y el beneficio que podemos sacar o lo que nos va a costar tomar esa decisión, ¿no? Exacto, es un sacrificio. La mejor alternativa. Si no estuvieran aquí, ¿qué estarían haciendo? Yendo a clase, jugando tenis, comiendo. Ese es su costo de oportunidad. Siempre que estamos en cualquier lugar, estamos generando un costo de oportunidad porque podremos estar haciendo otra cosa. Y en la economía tratamos de que ese costo de oportunidad sea lo menor posible o que no estemos sacrificando una mejor alternativa. Si estamos usando un mal uso del tiempo, no deberíamos de hacerlo y en la economía tenemos herramientas para identificar eso, ¿no? Entonces, acuérdense siempre, escasez, lo más importante. Ahora, ¿cómo se aborda la sustentabilidad desde la economía? Esto es lo que vamos a cubrir a lo largo de la historia de la política ambiental y finalmente a través de las distintas formas en las que se piensa en sustentabilidad dentro de economía. Pues empezamos con la parte 2, evolución de la política ambiental y va a ser otra vez de una historia. Y esta es la historia de las políticas ambientales. Y les voy a hablar de 3 etapas en las que estamos. Todas, les enfatizo de una vez, están coexistiendo en este momento. Las políticas de comando y control, la integración de conservación y desarrollo, instrumentos económicos, todos existen al día de hoy. Si vemos el panorama de México en un mapa, tenemos áreas protegidas, tenemos programas integrados de desarrollo, tenemos bonos de carbono, tenemos todo al mismo tiempo. Lo importante es que no nacieron al mismo periodo. Unos predeceden a otros y en esa evolución ha habido cambios bien importantes en nuestra forma, en lo que pensamos como sociedad en relación con la sustentabilidad y el medio ambiente y esto es lo que vamos a cubrir con esta historia, ¿sí? Entonces empezamos con la primera etapa que se llama comando y control y esto se ve un poco así. ¿Qué les viene a la mente cuando ven esta imagen? Un humano de un lado, naturaleza de otro lado y una separación. Una restricción de acceso, prohibiciones, separaciones, aquí igual, ¿no? Los humanos pueden estar aquí, la naturaleza tiene que estar allá y no debemos de pasar. O podemos ir, pero de forma de recreación, como turismo, ¿no? Y todo el turismo de safari está un poco basado en esta visión. La naturaleza vive ahí, los humanos aquí, podemos visitar, pero no debemos tener un impacto sobre la naturaleza. Y esta visión es la visión que pues, sigue siendo la predominante en muchos lugares. El sistema de áreas protegidas, como les voy a describir, está basado un poco en esta idea. Y pues, ¿cuáles son algunas de las influencias a nivel histórico? Han escuchado el naturalismo, de la ecología profunda, toda esta visión de que la naturaleza pues, tiene un valor intrínseco que hay que cuidar por razones estéticas, religiosas, morales y demás. ¿Alguien conoce este libro de la dimensión de la naturaleza? Y si no, se los recomiendo mucho. Es la historia de Alexander von Humboldt. Como esta visión no le hace justicia a todas las visiones indígenas y locales de la relación humano-naturaleza, sino esta visión europea o esta visión occidental de cómo empieza a ver la naturaleza en otros sitios, ¿no? Y esta apreciación cultural y estética. Otra tiene que ver con la aceleración de la degradación en el siglo XX, creo que estas son cabezas de bisones,
a principios del siglo XX, y que pues ustedes que están en el programa de sustentabilidad, pues que hoy se ve como la triple crisis planetaria, ¿no? Pérdida de la biodiversidad, impactos climáticos y la contaminación. Como humanos hemos sido capaces de alterar a la Tierra en su conjunto y cómo esto genera cambios globales a distintas escalas y que se reflejan en eventos atípicos como lo que vimos en Acapulco hace un par de semanas, ¿no? En el caso mexicano, esta preocupación por la aceleración del deterioro ambiental, y esto que pueden ver en morado son las selvas tropicales húmedas. En México solíamos tener aproximadamente 10 millones de hectáreas. Hoy, al día de hoy, tenemos un poco menos de 1 millón, o sea, perdimos 90%, que están en dos manchones importantes, los Chimalapas en Oaxaca y la selva Lacandona, donde he tenido el privilegio de trabajar estos años y donde conocí a Samuel. ¿Conocen este concepto de la tragedia de los comunes? ¿Quién se aventura a decir qué es la tragedia de los comunes? Bueno, es que con recursos de acceso abierto se están destinados a acabárselos. Y pues sí, a eso. Exacto. Acceso abierto significa que son bienes rivales, o sea que si alguien consume ese bien, le quita la posibilidad a otra persona de consumir el bien, pero que no tienen exclusión, que es muy difícil establecer reglas para que una persona no pueda acceder a ese recurso, y lo que sabemos con esto, o lo que nos decía Harding en este artículo muy importante del 68, es que solo hay dos soluciones: control estatal, como pudimos ver en la imagen de las cercas donde están los humanos, la barrera y la naturaleza, o propiedad privada. Hasta ese entonces no se pensaba en la acción colectiva, y toda la escuela de Elinor Ostrom, ¿la conocen?, se basó en esto, ¿no? Solución: áreas protegidas, reservas naturales, reservas, parques nacionales, como lo quieran llamar, que es la principal herramienta que tenemos a nivel mundial, ¿no? Todo el movimiento de Half Earth, lo han escuchado, está basado en esta visión donde pues sí hay una cierta incompatibilidad entre la sociedad y la naturaleza, y la única forma que podemos lograr que se mantenga la naturaleza es que los humanos no son parte de ella, ¿no? México es el principal instrumento también. Tenemos, creo que se acaba de declarar una nueva, poco más del 10% del territorio terrestre, y el territorio marino pues ya es mucho más, en áreas protegidas, en distintos regímenes, desde reservas de la biosfera, parques nacionales. Si ven desde su ventana los bosques que están alrededor de la Ciudad de México, buena parte de ellos están bajo regímenes de áreas naturales protegidas, ya sean predios ejidales o de comunidades indígenas. No todos, pero muchos sí. Un poquito de nota de lado, nota al pie. En México la dotación de la tierra ha sido, somos muy especiales en la dotación de la tierra en regímenes colectivos, y esto tiene que ver con el proceso de reforma agraria que ocurrió en el siglo XX, donde más de la mitad del territorio está en propiedad llamada social, que son ejidos o comunidades indígenas que manejan los recursos de manera colectiva. Algo bien importante de esto es que a la hora de que se hizo la distribución, en muchos lugares fue más una dotación que una redistribución, o sea que terrenos que eran nacionales fueron dotados, muchas áreas que eran de producción no fueron redistribuidas, que casualmente eran las áreas más productivas, por lo que tenemos que 70-80% de los bosques están en regímenes sociales, y esto pone a México en segundo lugar a nivel mundial después de Papúa Nueva Guinea. Entonces, cualquier esquema, cualquier bono de carbono, cualquier área protegida en un lugar forestal, casi seguro que aterriza en un régimen de propiedad social en ejidos o comunidades indígenas. Y por esto en México hay ¿cómo se dice?, el awareness de la parte social de los recursos forestales. Entonces, tenemos esta etapa, empieza en finales del siglo XIX, sigue hasta hoy, donde la sociedad y naturaleza son incompatibles y necesitamos reservas naturales. Sin embargo, a partir de los años 80 se empieza una nueva visión que tiene que ver con un poco más integración, y por eso la tercera pregunta de integración. ¿Cuáles son algunas de las influencias? Una, pues un cuestionamiento que no siempre las áreas naturales protegidas sirven. En el caso mexicano, las áreas marinas son muy cuestionadas porque pues puede estar el decreto, pero si no hay recursos, no hay lanchas, no hay monitoreo, pues puede ser una reserva de papel. Pueden ser inefectivos por distintas razones, ¿no? Es un cuestionamiento que, no cuestionando necesariamente la visión
de separación, sino la visión de implementación de políticas públicas, ¿sí? Otro legado, legados de injusticias. Muchas reservas, no necesariamente el caso mexicano por cómo es la historia, sino el caso muchos países africanos, el caso de Estados Unidos y Canadá, donde fueron legados de injusticias, de temas de disposesión, temas pues de genocidio abiertamente, y una visión como racista y colonial de la conservación, porque los fines eran, el fin justifica los medios, necesitamos un área protegida, tenemos que sacar a la gente porque si no se va a seguir degradando, ¿no? Entonces, un legado de injusticia que ha permeado en los últimos 20 años y por ejemplo, todo el tema de justicia ambiental tiene esto en el centro, ¿no? Y finalmente, y lo más importante, el desarrollo sustentable como un parteaguas, no solamente de visión, sino filosófico y que se puede ver en la conferencia de estos días, donde pues se incluye el componente social, el componente económico, el componente ecológico y su integración, sobre todo, donde tenemos esta visión, este diagrama de Venn, que seguramente lo han visto 300 veces. Lo importante es que muestra esta dependencia, el papel de la sociedad, donde antes era algo más técnico, y lo más importante, la conferencia de hoy, el acercamiento de las ciencias sociales. Todo el tema de sustentabilidad, de conservación, hasta los 80s estaba del lado de la biología, de la ecología, biología de la conservación, y nos empezamos a dar cuenta en los 80s, de pronto la economía puede aportar, de pronto la sociología, la antropología y sobre todo temas integradores de ciencias sociales pueden empezar a contribuir. Y aquí es cuando empieza a arrancar el avance de la economía en estos temas. ¿Y cómo se ve esto? Las llamadas soluciones ganar-ganar, o ganar-ganar-ganar, ¿no? Donde todo, la ecología, sistemas sociales, sistemas económicos ganan. ¿Y cómo se ven en la implementación? Manejo eficiente de recursos a nivel territorial, actividades productivas sustentables, agroforestería, agroecología y demás, donde pues vemos que no necesariamente pierden los dos si hay interacción, pueden ganar con ciertas características y creo que la sesión pasada muestra un poco eso, ¿no? Tema de ecoturismo y todo este tema de responsabilidad social, donde pues ahora también las empresas pueden empezar a contribuir con ciertas matices y características, ¿no? Entonces, seguimos en esta visión, seguimos creyendo en el desarrollo sustentable, pero a partir de los 90s, dentro de la economía se empieza a pensar qué pasa si metemos todos estos aspectos y conceptos que tenemos en economía, los empezamos a aterrizar y volvemos estos conceptos en acción. ¿Cómo se ve esto? ¿O de dónde viene esto? ¿Cómo fue este mayor acercamiento entre economía y sustentabilidad? Un componente crucial es la teoría neoclásica. ¿Alguien se echa qué es la teoría neoclásica? ¿Alguien conoce a estos autores? Keynes, von Hayek, ¿sí? Bueno, lo vi hace mucho, así que si lo digo mal, pues ni modo. Pero, o sea, justo estos dos pensadores son como en el momento donde fue la Gran Depresión y que el mundo estaba como estancado en términos económicos, y Keynes propone como una teoría de boom y bust, que es como la economía es cíclica y hay momentos altos y hay momentos de caídas, y la manera de salir de eso es con inversión del gobierno, pues como de actividades centralizadas. Y Hayek se oponía un poco a eso y era un poco más como laissez-faire y así. Ok, sí, ahí la diferencia entre teoría neoclásica, teoría keynesiana es quién debe jugar el papel rector en la economía. En la economía neoclásica es el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado permite asignar precios, permite ver dónde está la escasez relativa, permite ajustar costos de oportunidad y pues con la mano mágica de Adam Smith llegamos a una solución eficiente y efectiva, no necesariamente justa, pero al menos eficiente. La visión de Keynes te diría, el gobierno tiene que invertir, el Estado tiene que invertir, y esta tensión entre estos dos grupos, que después de la depresión en los años 30 era todo keynesiano, a partir de los 70s se empiezan a retomar estas ideas que eran clásicas de Adam Smith, de David Ricardo, por eso se llaman neoclásicas, se retoman las ideas clásicas en un contexto más moderno, donde empiezan a permear y se empiezan a volver políticas públicas a nivel global.
consenso de Washington, en la época de la depresión de muchos países del sur global, en los 80s, se empieza a recetar los componentes teóricos de la teoría neoclásica a países que han tenido problemas de crisis que tienen que ver con disciplina fiscal, reforma de impuestos, liberalización, apertura. Todo esto es una visión donde el mercado tiene que ser el rector en la economía, no el gobierno, no el Estado, no las empresas, no la población, sino el mercado. Y esto se vio en las políticas de Ronald Reagan, Margaret Thatcher, y que empezaron a permear en la visión economística a nivel global, ¿no? Primero en el sur, primero en el norte y ya finalmente en todos los países, ¿no? En México, si pensamos en los 80s y 90s, la economía estaba cerrada. El Tratado de Libre Comercio representa esta visión donde tenemos que abrirnos hacia el mercado y empezar a competir, ¿no? La segunda tiene que ver con la visión desde la ecología de que está muy bien que haya políticas de integración, pero no están generando los incentivos directos para que las cosas funcionen bien, ¿no? Y aquí este artículo que fue completamente crucial del principio del 2000, que decían, en vez de crear un esquema en el que creamos las condiciones para que haya una mejor conservación de la naturaleza y la sociedad, ¿por qué no creamos incentivos directos para la biodiversidad? Esto sembró la base para lo que después se volvieron los bonos de carbono, pago por servicios ambientales y demás, donde se empieza a ver que los pagos directos pueden ser una solución porque generan incentivos que alinean los incentivos entre compradores y vendedores, ¿sí? Otro componente que ha ayudado a este nuevo cambio es una concepción distinta de la naturaleza, ya no como solamente el valor estético, sino como un valor instrumental, como un servicio ambiental o como un capital natural del que se benefician los humanos, que además podemos categorizar en servicios de regulación, de provisionamiento, servicios culturales y demás, ¿no? Si podemos pensarlos en esa forma, podemos generar mecanismos para seguirlos produciendo y comerciando en la segunda derivada de la economía. Capital Natural de México, les invito a ver este tomo que es súper importante. La importancia y las características específicas de los recursos naturales en México como una forma de capital y cómo deben ser parte de nuestra visión yendo hacia el futuro. Y finalmente, si ya pensamos que la naturaleza puede pensarse en servicios ambientales, teóricamente podemos crear mercados por estos bienes o podemos valorarlos, ¿no? Y esto fue lo que pasó con estos artículos que también son muy importantes. ¿Alguien los ha visto? El trabajo de Daly, el trabajo de Costanza, donde hicieron el ejercicio académico de valorar cuánto vale la naturaleza. Y llegaron a la conclusión que vale entre 16 y 54 trillones de dólares al año. ¿Les convence este número? ¿No les convence? Ahorita vamos a tener una dinámica sobre eso, pero como ejemplo de que podemos usar técnicas teóricamente económicas para sacar un número de cuánto vale la sociedad, nos guste o no, se puede hacer como una forma, es factible. La siguiente pregunta es si es deseable, y eso es algo que me gustaría enfatizar un poco en esta plática. Y sobre todo la idea de, bueno, creemos que la naturaleza importa, creemos que hay razones culturales, estéticas. ¿Cómo hacemos que se vuelva relevante a la hora de hacer políticas públicas? Le pones pesos y dólares. No solamente cuánto vale la selva, sino cuánto te cuesta no cuidar la selva. Pues ahí ya tienen una atracción política y esa es una forma de poner estos términos en el lenguaje dominante que te puede ayudar a generar este tipo de procesos, ¿no? Y así, en esta evolución llegamos a los instrumentos económicos que están basados en utilitarismo, en esta forma de valoración, donde se piensa que los problemas ambientales se deben a que no hay mercados por estas cosas ambientales y podemos teóricamente generar incentivos y mercados por este tipo de cosas. ¿Cómo se ven en la práctica? Reducción de emisiones, el mercado regulado de carbono, los bonos de carbono voluntarios, impuestos bigubianos, me parece que vieron esto con Carlos, ¿sí? Una solución económica cuando tienes una externalidad, y también ahorita vamos a ver un poco eso. Pago por servicios ambientales en los que una persona compra un servicio ambiental de una persona que produce el servicio ambiental, se genera un intercambio y pues todos ganan a través de un mercado y un incentivo económico. Ecocertificaciones, donde se asigna un valor extra a hacer ciertas prácticas
positivas, y aquí les incluyo uno que es el bat friendly, que es una forma de producir mezcal que toma en cuenta la polinización de los murciélagos. Y así. Entonces, pasamos de reservas naturales a integración, a mercados e incentivos. Ahora, ¿cómo se transformó este concepto en una acción? Las dos cosas más importantes al hablar de economía aplicada, como conceptos aplicados, son estas dos cosas. Internalizar externalidades, obtener precios correctos. Si se tienen que acordar de algo, acuérdense de internalizar externalidades, precios correctos. Entonces vamos por partes. Una externalidad. ¿Alguien sabe qué es una externalidad? Según yo, problemas en el mercado económico donde no cruzan bien la oferta y la demanda y hay problemas como contaminación o falta de recursos. Entonces hay como un desequilibrio, ¿no? Entre una oferta y una demanda, ¿ok? ¿Alguien más? Pues en términos más como sustentabilidad, o sea, yo lo entendía como algo que se genera a partir de una acción económica que no estaba como planeada dentro del proyecto, que puede ser tanto positiva como negativa. En el caso negativa, pues la contaminación, ¿no? O sea, yo hago una manufactura y no tenía internalizado que iba a producir tanto CO2. Ok. Los dos tienen razón y se define como cualquier actividad, producción y consumo que tiene un impacto sobre alguien más que no tiene nada que ver y no lo estamos tomando en cuenta. Un ejemplo, contaminación. Si esta fábrica produce contaminación y no toma en cuenta la población que está alrededor y que tiene un perjuicio por esta contaminación, eso será una externalidad. Esa es una externalidad negativa. Si alguien no se vacuna, puede que contagie a alguien más, porque es más propenso a contagiarse, entonces hay una externalidad negativa. Si alguien se vacuna, reduce la probabilidad de contagiarse y de contagiar a alguien más, entonces tiene una externalidad positiva, ¿sí? Esta es una foto de los dinamos. Las personas de los dinamos probablemente no nos toman en cuenta al conservar sus ecosistemas, por lo que tanto están generando una externalidad positiva, nosotros que podemos ir a visitar o apreciar los dinamos desde lejos. Y el caso de los murciélagos, si el murciélago va a polinizar, quiere tomar néctar, no le importa si va a propagar la especie que está polinizando, le importa el néctar, está generando una externalidad positiva. Entonces, ¿se les ocurre alguna externalidad positiva o negativa que generan ustedes en el día a día? ¿No? Una muy inmensa es, pues, no sé, tener conciencia en el uso de agua, ¿no? No bañarme mucho tiempo, no sé. Una que sí veo uso diario, pues esa. Una externalidad, pues que no escaseo mucho el agua. Entonces, si te bañas rápido, generas menos agua, esa agua está disponible para alguien más, o no le estás contaminando y demás. Sí. En realidad, cualquier cosa que hacemos puede generar una externalidad negativa o positiva y creo que nuestra meta como sociedad es generar más externalidades positivas que negativas en nuestra vida, ¿no? Ahora, ¿cómo se vuelve esto de concepto? ¿Cómo lo podemos aterrizar en una política pública? Primero, pensar, y esta es una visión desde la economía neoclásica y ahorita voy a problematizar un poco, que muchos problemas ambientales los podemos pensar teóricamente como una externalidad. Y lo que sabemos en teoría neoclásica es que si hay una externalidad negativa y no la corregimos, vamos a estar produciendo, como se mencionó allá, más de este mal del que nos gustaría como sociedad. Si es una externalidad positiva, vamos a estar produciendo menos de los que nos gustaría como sociedad y podemos generar teóricamente un mecanismo que evita esta externalidad, o sea, que internaliza la externalidad y llegamos a una solución correcta, ¿sí? Hay una cosa que se llama el teorema de Coase, no nos vamos a meter mucho, pero que teóricamente existe una forma de intercambiar externalidades en las que si los costos no son muy altos podemos llegar a una solución eficiente. ¿Alguien ha escuchado el teorema de Coase? Ok, pues vamos a verlo en la práctica con un ejercicio. Una externalidad negativa. Entonces piensen que tienen un río
que fluye de arriba hacia abajo, ¿no? Tienes una empresa y tienes una comunidad. ¿Cómo se les ocurre que se puede resolver? Hay contaminación, se establece la empresa, la comunidad ya estaba antes, se establece la empresa, genera contaminación. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Multas, ok. ¿Una multa sería un instrumento de mercado o sería más un instrumento de regulación? Una es prohibir, ¿no? Decimos, empresa no te puedes poner ahí, que posiblemente será lo deseable, ¿no? Factiblemente podemos poner una solución de mercado, ¿sí? ¿Y cómo se podría ver? Depende a quién le des el derecho, y eso es súper crucial en el teorema de Coase. ¿Qué pasa si la sociedad le asigna el derecho a la empresa? ¿A alguien le gusta esta solución? Bueno, vamos a ver qué pasa. Tiene el derecho. Teóricamente puede haber un intercambio en el que la comunidad le paga a la empresa por contaminar menos. Y podemos demostrar que esto es una solución efectiva, no necesariamente justa, pero es efectiva, ¿sí? ¿Por qué vendría el pago? Por producir menos o producir más limpio, ¿sí? O por pagar los costos de salud y demás. Y este tipo de cosas existen. Ahora, una que igual les gusta un poco más, ¿qué tal si le damos a la comunidad el derecho al agua limpia? Constitucionalmente las comunidades tienen derecho a agua limpia. ¿Cómo se vería? Ahora, ¿las comunidades estarían dispuestas a negociar? Puede ser, ¿no? ¿Qué pasa si la empresa está dispuesta a hacer un pago a la comunidad, ya sea por daño a salud, tratar mejor el agua o demás? Teóricamente podemos llegar a las dos soluciones con el teorema de Coase. ¿Hacia dónde van los flujos y qué tan justo? Creo que había una pregunta ahí o un comentario. Depende de a quién le asignas el derecho de propiedad. En la economía de nivel factible funcionan los dos. ¿Qué tan deseable es? Pues depende a quién le preguntas, ¿no? Probablemente a la sociedad, para la comunidad. Para la empresa, obviamente es la empresa, ¿no? Entonces, un poco poner la controversia de que en la economía estas técnicas funcionan en cualquiera de las dos opciones y ahora corresponde a nosotros como sociedad definir cuál solución es justa, ¿no? ¿Sí? También hay otra, no sé si haya otra, ¿no? En la que los dos tienen los mismos derechos y buscan una solución que a ambos les beneficie. No a fuerzas que cedamos los derechos de propiedad, ¿no? Podría haber dos, pero sería un poco contradictorio, ¿no? Que tenga derecho a agua limpia, pero que al mismo tiempo la empresa tenga derecho a contaminar. Entonces habría como una controversia legislativa y no sé si alguien es de leyes, seguro sabe más que yo, entonces puede ser que haya una tercera opción, sí. O también, no sé, pensaba más en que la empresa con, o sea, unos incentivos económicos ayudaba a la regeneración del ecosistema, eso le ayudaba a la comunidad a tener un mejor espacio donde vivir y ende, pues los ciudadanos también trabajan en la empresa. Entonces esa podría ser, si la comunidad tiene el derecho a agua limpia, la empresa va a estar dispuesta a invertir en eso y contratar a la gente de la comunidad para poder seguir produciendo, pero de forma más limpia, ¿no? Sí. Entonces, el punto es que hay, en estos casos extremos, los dos pueden funcionar, los dos pueden ser eficientes, qué tan justos son, depende a quién le preguntas, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Conservación de la selva lacandona y México. Sabemos que la conservación de la selva lacandona igual nos importa a nosotros como sociedad y nos preocupa la deforestación. ¿Sí? ¿Qué pasa si las comunidades tienen derecho a manejar sus ecosistemas? ¿Podríamos llegar a un arreglo como sociedad con estas comunidades para mantener la selva y evitar la externalidad negativa? ¿Cómo vendría el flujo? De abajo hacia arriba, el gobierno de México, la sociedad mexicana con sus impuestos, paga por conservar y eso es precisamente el programa de pago por servicios ambientales. Un programa financiado con los impuestos, negociado año con año, donde se paga por conservar los ecosistemas y evitar la producción de una externalidad negativa que es la deforestación, con sus efectos sobre cambio climático, biodiversidad. Sí. ¿Ya no? Ok. Ok, entonces este concepto de internalización de externalidades
Así se ve y así ha sido implementado en la realidad. Un programa que tiene más de 7 millones de hectáreas acumuladas en México, ¿no? ¿Qué pasa si la sociedad tiene un derecho a un ecosistema sano? O sea, y por ende está prohibida la deforestación o está regulada la deforestación. ¿Cómo sería el flujo ahí? Pues qué tal que las comunidades realizan un pago por esta pérdida de biodiversidad, carbono, todo el tema de los offsets de biodiversidad es un poco eso. Una empresa de minería quiere talar un área y está dispuesta a reforestar otra área. Nos guste o no, puede existir esa solución. ¿Es factible? Sí. ¿Es deseable? Depende a quién le preguntas, ¿no? Entonces, primer concepto, internalizar externalidades. ¿Quedó claro? Segundo, bueno, ¿a qué precio? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Qué es el precio correcto? El precio que refleja la externalidad y permite este intercambio, ¿sí? Y ahora nos vamos a otro ejemplo. ¿Cómo definimos precios correctos? Primera pregunta. Ups. ¿Pueden ver la selva o no? ¿La ven en su celular? Ok, ¿cuánto vale esta selva? Depende para quién. Esta es una selva tropical húmeda, esta es como una selva de 30 a 40 metros de alto, en la selva lacandona, de los lugares más biodiversos. Muchas poblaciones de especies en peligro de extinción. ¿Cuánto vale? Ok, mucho socialmente, 200 millones. Alejandro sabe. ¿Quién es Alejandro? No podemos saberlo según su captura. Depende de la especie, depende para quién. Mucho. Invaluable, ok. Valor intrínseco. El valor de servicios ambientales es complejo. No, vale, ok. ¿Les gusta esta pregunta o no? Es difícil, ¿no? Para mí vale infinito. Pero si me preguntas que hay otra selva igual, también vale infinito, pues vale 2 infinitos o 1 infinito, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cuánto cuesta conservar esta selva? Imagínate que es una selva que está bordeada de potreros, donde hay mucha presión por ganadería, y a ustedes les preguntan, oye, quiero conservar esta selva, ¿cuánto me cuesta? Menos que restaurarla, voluntad y recursos. Mucho también. Menos de lo que vale. Ok, lo que gana el potrero. Mucho tiempo, depende. 200 millones. Muchísimo, 100 millones al año. ¿Por qué está pasando eso? Es complejo, menos que restaurarla. Políticas, voluntad, mucho. Capital humano, pregúntale a la siguiente. Ok, a la siguiente generación.
Ahora, ¿ok? Entonces, es una ¿lo ven como una pregunta diferente? ¿Cuánto vale algo y cuánto cuesta cuidarlo? ¿Cuál es mayor? ¿Su valor o su costo de conservar? Entonces fue un poco para enfatizar esta controversia, ¿no? A la hora de pensar en políticas públicas, podemos pensar que un ecosistema vale infinito. No necesariamente tenemos que pagar ese infinito porque de nuevo, en la economía tenemos recursos escasos y tenemos que tomar la mejor decisión. Y con esa escasez podemos tomar en cuenta el costo de conservar. Y alguien mencionó aquí lo mismo que el potrero. ¿Qué sería eso? La mejor alternativa, ¿cómo se llama eso? Costo de oportunidad. Entonces nos regresamos a la lámina de acá y les pongo un ejercicio. ¿Cuánto vale esto? Igual, ¿no? Igual y todos valen infinito. ¿Cuánto cuesta conservar esto? Bueno, pues ahí depende de las características del lugar, de las presiones que existen, de la característica del ecosistema, de las especies. Te puede costar muy diferente conservar a los jaguares que a las guacamayas. Pues sí, ¿no? Depende de la presión que hay por la pérdida de guacamayas o de jaguares. Y un ejercicio, ¿cuáles son los precios correctos para conservar esta selva? Supongan que tienen esta tablita muy simplificada donde tienes una selva que se puede convertir en potrero para ganado. Las personas que son dueñas de la tierra tienen distintas valoración que la sociedad, ¿no? Entonces supongo que no hay una importancia por la selva como de valor económico, puede ser un valor intrínseco, pero no un valor económico. Y el valor para la sociedad son 1,000 pesos por hectárea. Si para las personas tener el potrero vale 500, pero para la sociedad vale 0, y supongo que le damos el derecho a las personas de hacer lo que quieran. Podemos generar un precio correcto que permite que haya un intercambio y que se permita internalizar la externalidad. ¿Sí? ¿Cuál sería el precio correcto? ¿O cuál sería el rango de precios en los que la persona dueña de la tierra estaría dispuesta a entrar a un intercambio con la sociedad? ¿Más de 500? Y mínimo 500. Máximo. Pues aquí sí podrías decir que la sociedad está dispuesta a pagar 1,000. ¿No? Igual y vale más, pero está dispuesta a pagar menos, porque tiene recursos finitos. Entonces supongo que la sociedad paga máximo 1,000. Entonces, el precio estaría entre 500 y 1,000. ¿Cuánto debemos de pagar? Teóricamente cualquiera de estos puede funcionar. De 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. Entonces la factibilidad está entre 500 y 1,000. ¿Qué es deseable? Pues depende a quién le preguntas. Si solo quieres pagar lo mínimo para que puedan participar, serían 500. Si quieres tener un beneficio adicional para las comunidades, podrías pagar más hacia 1,000, ¿no? Entonces aquí está el debate entre la disyuntiva entre factibilidad y deseabilidad, ¿sí? Entonces, lo primero es ver si sí se puede hacer y lo segundo, qué tan deseable es o que dentro de este rango de maniobra que existe en los instrumentos, cuáles podemos decidir, ¿no? Y eso es precisamente lo que hace el pago por servicios ambientales. Ofrece un pago que está arriba de 500, abajo de 1,000. Va a haber personas que su costo de oportunidad es más de 1,000, no van a participar si el pago es 1,000. Va a haber personas que su costo de oportunidad es 0, van a querer participar y eso es lo que vemos en la realidad a la hora de implementar programas de pago por servicios ambientales. Depende de los costos de oportunidad de las personas. Ahora, cuando metemos un componente de justicia ambiental, sabemos que han escuchado el concepto de que los pobres venden barato. Joan Martínez Alier. Personas con menos recursos van a tener un costo de oportunidad más bajo. ¿Qué tan justo es pagarles el mínimo que les va a seguir manteniendo en ese costo de oportunidad bajo? Ahí se vuelve una pregunta un poco más de equidad, más que de eficiencia. Lo que sabemos en la economía es que con estos intercambios
podemos internalización externalidades, generar precios correctos. La siguiente pregunta es una pregunta mucho más que tiene que ver con la equidad, de qué tan correctos son estos y para quién, ¿no? Hacia dónde va la asignación, dependiendo a quién le das los derechos de propiedad, ¿sí? Y eso es algo que la economía neoclásica no tenía tan presente, se está incorporando cada vez más dentro de la economía ecológica, economía institucional y demás. Entonces, ha sido un avance y es darse cuenta que no solamente importa la eficiencia, sino también importa la equidad, y sabemos que programas que no son justos se tienden a revertir en efectividad también. Entonces, ahí puede haber una tensión entre efectividad y equidad. Y ahora, un ejemplo más, y ustedes lo mostraron aquí. Bueno, pues hay una desconfianza en la valoración, ¿no? Pero ¿ustedes creen que el hecho de que haya una transferencia económica necesariamente es un pago siempre? ¿O pueden pensar en aspectos de su vida donde hay transferencias, donde hay recursos y que no necesariamente son mercados? ¿Se les ocurre alguna? Ok. ¿Está basado en mercado o es un poco más reciprocidad? Entonces vamos a un ejemplo más. Ok. Si los invitan a cenar y llevan un postre, ¿este postre qué es? ¿Es un pago directo por el costo de la cena? ¿Es una compensación por el tiempo y dinero invertidos de sus amigos que por buena onda los invitaron a cenar? ¿Es un premio porque los invitaron? ¿Un agradecimiento? ¿Un regalo? ¿Qué es? Un agradecimiento, una compensación. Para que sea compensación, tendrían que sacar cuál fue el costo invertido en tiempo y recursos de sus amigos, prorratearlo a ustedes y que sea equivalente el postre, ¿no? Teóricamente se puede hacer, es deseable. Ok, un regalo. Entonces, agradecimiento, ¿no? Hay un intercambio. Teóricamente la persona podría agarrar ese postre y venderlo en un mercado. Lo podría convertir en recurso otra vez. Entonces, teóricamente podría ser un pago, pero tal vez no nos gusta verlo así como sociedad, ¿no? Donar sangre. Si van a donar sangre y después de donar sangre normalmente te dan un lunch. ¿Este lunch qué es? Es el pago por las calorías requeridas para producir tu sangre, una compensación indirecta, un premio, un agradecimiento o un regalo. Ok. Entonces, tendrías que equiparar cuántas calorías te cuesta en tu cuerpo generar sangre y que el lunch represente eso, ¿no? ¿Se puede hacer? ¿Es deseable o no? ¿México es legal vender sangre? Como que no nos gustan, digamos, se hace, hay un mercado negro, pero no nos gustan. Órganos, se hace, legalmente no se puede hacer, porque como sociedad no nos gusta crear mercados por algunas cosas, ¿no? ¿Ok? Y el tercero, cuando les pagan la nómina. ¿Esta nómina qué es? Un pago directo por el costo de su trabajo, compensación por su tiempo invertido, es un premio, es un agradecimiento. ¿Por qué estamos más dispuestos a aceptar dinero a la hora de trabajar que a la hora de que alguien nos invite a una cena? Porque es raro, ¿no? Que pagarle a alguien la cena. Es un pago directo, ¿no? Entonces tenemos un costo de oportunidad, tenemos que pagar gastos, estamos dispuestos a aceptar dinero, que creemos que es lo que vale nuestro tiempo, ¿no? Es una compensación indirecta, no es un premio, ¿no? No nos gusta verlo como un premio, es una compensación, ¿sí? Entonces aquí el punto es que puede haber intercambios, puede haber algunos que son a través de pagos en efectivo, no todos son mercados, ¿no? Y depende la relación social que estamos creando entre compradores y vendedores, cómo interpretamos este tipo de pagos, ¿no? Y en el caso de los servicios ambientales es igual. En el caso de los pagos por servicios ambientales,
la gente sí que puede recibir un recurso en efectivo, no necesariamente lo interpreta como un pago por el carbono que están produciendo, sino como una compensación por cuidar a la tierra, por cuidar a los bosques, como una forma de reconocimiento del tiempo que requieren para conservar esos ecosistemas y demás, ¿no? Entonces, no es, pensándolo a grosso modo, no siempre cualquier intercambio es un mercado, depende de las características y de la relación social que se crea al hacer esta interacción. Entonces, si quieren acordar de esto, ¿cómo se llevó el concepto a la acción? Internalizar externalidades, obtener precios correctos. Tenemos hasta 1:45, ¿verdad, Samuel? Ok. Para poner esto en el centro, todo esto de intercambios, valoración, es un tema muy controversial. Hay gente que está en contra, lo ve como una expansión del sistema capitalista a nuevos lugares y como algo muy problemático. Hay gente que lo ve como una solución efectiva y eficiente. Y hay mucha gente, y aquí me pondré en medio, donde queremos entender esa complejidad, queremos ver qué está pasando en la realidad con ese tipo de cosas y reconocer pues, que hay muchas realidades a la hora que se implementan ese tipo de cosas. No necesariamente tenemos que ser anti ni pro, podemos ser pragmáticos y decir, bueno, la realidad nos dice que en este tipo de contextos es así, en este tipo de contextos es así, y en algunos vale la pena mantenerse, ¿no? Entonces, de nuevo, esta pregunta entre factibilidad y qué es deseable. Finalmente, para concluir en 5 minutos, les he presentado hasta ahora cómo se piensa en la economía neoclásica, pero en realidad tenemos 3 distintos tipos de escuelas que también han ido evolucionando, donde tenemos la economía de los recursos naturales, economía ambiental y economía ecológica, que tienen matices diferentes e historias distintas. Y la economía de los recursos naturales empieza en el siglo XIX hasta los 30, está muy enfocada en temas de optimización de recursos. ¿Cuánto podemos extraer de un recurso para que se mantenga el recurso y podemos seguir generando pesquerías, generando madera, lo que sea, ¿no? Es un tema mucho más de optimización y es antes del todo el sistema de valoración, entonces tenía que ver con optimización y de uso de recursos eficiente, no necesariamente a través de mercados. Y después ha habido 2 escuelas que ahora están en bastante lucha constante, la economía ambiental y la economía ecológica, y aquí les puse unas de las revistas que representan este tipo de escuelas. Arriba la economía ambiental, que sería en grandes rasgos la economía neoclásica aplicada al medio ambiente, usando muchos temas de diseño óptimo y valoración, y la economía ecológica como una respuesta crítica a esta visión de la economía neoclásica que busca desde la economía heterodoxa y otras disciplinas, transdisciplina, interdisciplina y demás, integrar mejor la relación sistémica entre sociedad y naturaleza. Estas 2 escuelas, que a veces son indistinguibles, cada vez, en mi opinión, se están separando un poco más, y eso lo podemos ver en cómo son las conferencias. La conferencia pasada de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, tomando una vertiente mucho más crítica hacia la ecología política que hacia la economía neoclásica, ¿no? Esa es mi impresión, pero tiene una visión un poco más holística de la relación sistémica sociedad-naturaleza. ¿Por qué importan las escuelas? Pues porque, como hemos visto en toda esta sesión, esos conceptos se han aterrizado a políticas públicas y se siguen desarrollando y aterrizando. Entonces, muchos de estos esquemas están basados en teoría neoclásica y en teoría, algunos de estos en economía ecológica. Entonces, no solamente existen en las ideas, sino los conceptos se han aterrizado para bien o para mal y hay que tratar de entenderlos. También hay que entenderlos en un panorama más completo donde hay pues, la economía neoclásica y con todos sus debates están en un panorama mucho más amplio donde tienes escuelas mucho menos críticas que buscan soluciones de minar la luna y demás como soluciones y posiciones mucho más críticas hacia la relación sociedad-naturaleza. Entonces, pensarlos que puede haber diferencias, pero al mismo tiempo estamos en un contexto bastante limitado si consideramos las distintas escuelas de ambientalismos y sobre todo las de antiambientalismo, ¿no? Y eso también es algo que tomar en cuenta, ¿no? Que estamos conviviendo con un movimiento creciente de antiambientalismos donde, cito, tenemos que destruir la naturaleza para sobrevivir, ¿no? Y esta gente que por alguna razón le gusta el CO2, que nunca he entendido por qué. Entonces, algunas reflexiones. Hay una creciente aplicación de conceptos económicos, así que nos gusten o no, tenemos que entenderlos.
Hay claroscuros en el desarrollo. Obviamente hay cosas positivas, hay cosas negativas, hay muchas, puede haber una fuente de recursos importantes en bonos de carbono, pero falta atención a equidad y participación local. ¿Es factible esto dentro del esquema actual? No se sabe y es un punto importante a discutir. Aversión a otorgar pagos ambientales, pero como vimos, conservar cuesta y no todos los pagos son mercados. Y el último que me ha parecido que también es relevante en este contexto de la conferencia. Hola. Gracias. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿qué opinan los indígenas de la selva lacandona en cuanto a involucrar a la naturaleza como mercado? Y la otra es, ¿tú crees que haya otra solución aparte de esta, además de la educación en cuanto a temas naturales? ¿Crees que haya alguna otra solución que deberíamos tomar en cuenta aparte de hacer los servicios, bueno, hacer la naturaleza un mercado? ¿Tomamos varias o...? Ok. O sea, en la selva lacandona hay muchas selvas lacandonas. Es un mosaico, ¿no? Y un autor que me gusta mucho, que se llama Jan de Vos, justo mencionó eso, ¿no? Que hay distintas realidades. Hay comunidades indígenas, hay comunidades agrarias. Donde trabajo yo son más comunidades campesinas de reciente colonización, desde los 70s, y muchas son grupos de campesinos mestizos que vinieron de distintos estados con una lógica mucho de convertir la selva en potreros, ¿no? Y eso impulsado por el gobierno, ¿no? Desde su proyecto de colonización. Para muchos de ellos, pues el pago por servicios ambientales, algunos nunca han querido participar y han mantenido sus sistemas productivos y han seguido creciendo sus potreros. Muchos le han apostado a esto como una forma alternativa de tener modos de vida, ¿no? Y lo que vemos en esta región es que siempre ha habido mucho más interés, hay más demanda por el programa que oferta. Siempre ha habido más interés en participar que los recursos que existen para poder participar, y esto se ha agravado en los últimos años en los que básicamente los recursos son mínimos, ¿no? Te pongo un ejemplo, 2021, 33 comunidades de esta región intentaron participar, 0 fueron aceptadas, o fueron aceptadas pero pero sin recursos. O sea, que cumplían todas las características, cumplían todos los requisitos, pero no había recursos para participar. Y lo que sucede con estas comunidades, son rechazadas, vuelven a intentar y vuelven a intentar, hasta en algún momento que ya por sus costos de oportunidad ya no pueden participar y empiezan a desmontar. Entonces, al menos donde yo trabajo ha habido muchísimo interés por los pagos, pero precisamente porque los ven como un reconocimiento de sus costos de conservar y de sus intereses que también tienen personales de conservar los ecosistemas. Entonces, no serían esta tabla en la que su ecosistema vale 0, para ellos vale algo, pero también tienen costos que cubrir, y es en esa tensión en la que quieren seguir conservando, pero al mismo tiempo tienen necesidades económicas, y cuando se desbalancea hacia un lado hay deforestación, hacia otro lado hay conservación, ¿no? Entonces, al menos en esta zona hay mucho interés y se ha mantenido por 20 años. Entonces, la idea en ese tipo de lugares es seguir implementando programas de pagos, porque la gente quiere seguir participando y porque les ven muchos beneficios. Otras alternativas, sí, esta es una, ¿no? Este es pago por servicios ambientales, es más para conservar, en el caso mexicano. Hay muchas áreas degradadas donde podría haber esquemas de restauración ecológica, de restauración de riberas, de áreas de conectividad que se puedan implementar, sistemas agroforestales. O sea, hay muchas opciones. En el caso mío, pues yo me enfoco más en conservar lo más escaso, que son los ecosistemas remanentes, y los pagos parecen ser una forma bastante efectiva. Si pensamos en una escala más general, pues igual y tendremos que pensar más en restauración, con una lógica mucho más de producción, ¿no? Primero, muchas gracias, Santiago. Me gustó mucho tu ponencia. Y bueno, mi pregunta es más relacionada hacia los bonos de carbono. Hace poquito vi una noticia acerca de que Bank of America había comprado muchísimas hectáreas de selva o de bosque, no estuve muy claro,
Pero, ¿qué beneficio le ves a esto y qué negativo? O sea, yo por un lado estoy pensando en que ellos quieren como controlar el mercado del bono de carbono y no sé cómo en verdad funciona este lado. Sí hay, desconozco ese caso, sí hay procesos de acaparamiento de tierras para conservar, que pues hay una tensión, ¿no? Porque por un lado te gustaría pensar que puede haber comunidades locales, comunidades indígenas, comunidades agrarias que pueden mantener sus recursos, mantener sus sistemas de gobernanza y al mismo tiempo seguir conservando. Idealmente no nos encanta la idea de que pues, un ente de fuera compre tierras y genere áreas protegidas como vimos en la primera etapa, ¿no? Puede ser una solución efectiva, sí. ¿Qué tan justa es? En algunos sitios donde por las características ecológicas de que, te pongo un ejemplo, un jaguar que puede requerir cientos de hectáreas para moverse, igual lo mejor ecológicamente es que no haya interacción humana. Pero muchos otros sitios donde ya hay comunidades que tienen derechos, que tienen una historia en esa región, pensar en la compra de tierras pues, puede ser algo que una solución de corto plazo, pero en el largo plazo no, y no necesariamente justa. O sea, a mí no me encanta la idea de la compra de tierras, me parece que en algunos sitios puede funcionar. En el caso mexicano no va a funcionar porque, como vemos, las comunidades y los ejidos tienen la propiedad del mayor porcentaje de bosques y selvas. Entonces, aquí la idea sería reconocer estos derechos que tienen y tratar de transitar hacia un sistema ya sea productivo de conservación que alinee mejor la parte social ecológica, la parte social económica con el aspecto ecológico. Y creo que el esquema de pago por servicios ambientales ha sido muy efectivo en este tipo de contextos. Los bonos de carbono está por verse y ha sido un tema como del Wild West, de compra exponencial. No nos queda muy claro si los recursos están llegando a las comunidades o no. Se les quiere mucha investigación ahí y un poco de más, yo sí abogaría por control de gobierno que ponga un límite a este tipo de prácticas predatorias que sí han existido. Y de hecho, una de las noticias del año pasado fue un poco eso, ¿no? De que las comunidades están generando bonos, pero pagados a un precio muy bajo porque están dispuestos a participar, pero qué tan justo es, ¿no? Entonces, compra de tierras no me encanta. Y el caso mexicano creo que es mejor reconocer estos derechos previos y seguir trabajando con las comunidades, ¿no? Hola, mi pregunta es, ¿qué tan atractivos pueden ser estos incentivos de los que estamos hablando para que los agentes económicos, como pues, las empresas o gobiernos, cuando el crecimiento económico hoy en día se logra casi solamente destruyendo el medio ambiente, como es el caso de las refinerías o el nearshoring? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para que estos incentivos sí se vean atractivos cuando pues, se logra mucho más de este tipo de prácticas que no son favorables para el medio ambiente? Okay. Sí, justo en el de los bonos, un riesgo es el greenwashing, ¿no? O sea, que siguen con sus prácticas, compensan su huella. Entonces tienes una empresa petrolera, genera gases de efecto invernadero y le está comprando bonos a una comunidad en Chiapas, ¿no? Por un lado puedes decir igual es mejor que nada, pero si les ayuda a justificar con sus donantes mantener sus prácticas, pues tal vez no es lo ideal, ¿no? Idealmente que nos gustaría transitar y los bonos siempre se han pensado como un primer paso hacia una transición de descarbonización. No nada más compensar lo que ya hacen y justificar lo que están haciendo, sino que bajen su huella. Y en ese caso, creo que sí soy más optimista de que al generar recursos, generan los incentivos para que las personas que mantienen los recursos forestales tengan un incentivo a conservarlos, en lo que se hace la transición también hacia abajo, ¿no? Entonces, puedes pensar que es necesario, pero no suficiente para una descarbonización y se requeriría también ya sea meter otro tipo de componentes a otros instrumentos o un aspecto duro de regulación donde le bajas sí o sí y compensas el resto, ¿no? Hola, gracias. Yo quería preguntar si esta estrategia de pago por servicios ambientales es utilizada también en otras partes del mundo o es meramente en el contexto latinoamericano. Bueno, los pagos como concepto reciente y a nivel nacional son más latinoamericanos. En el caso de Costa Rica empezó en el 97, México es muy basado en el caso costarricense a nivel nacional, después el programa de Ecuador, que ahorita también ha sido desmantelado.
muchos casos que están ocurriendo ahorita en Colombia, en Brasil, ¿no? Hay muchas otras regiones donde están implementando y en el norte global se han implementado hace mucho tiempo, nada más no se llamaban así, ¿no? Como sistemas agroindustriales, el sistema de captación de agua en Nueva York, que es de los Catskills, es un programa de pago por servicios ambientales, pero no estaba llamado así, ¿no? Entonces, como los que se llaman programas de pagos por servicios ambientales, sí, muchos están basados en Latinoamérica, pero si extendemos la definición hacia un incentivo por mantener un ecosistema que viene a través de un pago, un incentivo, tenemos un chorro de iniciativas en muchos otros lugares. Bueno, soy el profesor Denton, yo soy geógrafo y me gustó mucho lo que dijiste, que te gusta mucho dialogar de manera intermulti e incluso transdisciplinariamente, ¿no? Felicidades, Santiago, felicidades también a los estudiantes que organizan este tipo de eventos. Ojalá tuvieran una mayor convocatoria hacia otras carreras. Urge reflexionar sobre la cuestión medioambiental. Yo doy esa clase en Relaciones Internacionales, aunque ahorita vine con algunos de mis pocos alumnos que quedan de geopolítica de los negocios globales, que es un tema muy importante. La reflexión es breve y concreta. Como tú dices, esto le puede parecer a uno bien o mal, práctico, no encontrar soluciones quizá pues no muy deseables, pero que sean prácticas, ¿no? ¿Tú qué piensas del modelo del decrecimiento? ¿Qué opinas también que desde la sociología y la antropología hoy se está empujando toda esta narrativa y todo este discurso, todos estos modelos decoloniales que verdaderamente pondrían en jaque estas soluciones economicistas de decir el que contamina paga, ¿no? El mercantilizar a la naturaleza? A mí, en lo personal, como geógrafo, detesto el concepto de capital natural, como el de capital humano. Es discutible, como tú lo bien mencionaste, no digo que sea incorrecto, simple y sencillamente provenimos de campos disciplinarios diferentes, ¿no? Entonces, como los franceses manejan una de las tantas escuelas en economía en Francia, habla de que verdaderamente si queremos encontrar una solución holística e integral, no solamente a lo ambiental, sino también a lo social, ¿verdad? Y a lo económico, debemos empezar a pensar en términos de decrecimiento, ¿no? Porque no es sostenible la forma en que estamos viviendo, ¿no? Esa sería una primera reflexión. Y la segunda tiene que ver con esta idea eurocéntrica, occidental, de imponer soluciones que en realidad no están respondiendo a las verdaderas necesidades de muchos de los pueblos, y no es que me quiera ver yo romántico ni idealista, pero bien lo dice el famoso geógrafo David Harvey, la manera en que ha operado hoy el mundo es a través de una acumulación por desposesión, ¿no? Y lamentablemente esto, tú también ya lo mencionaste, este greenwashing que hoy se lleva a cabo, ¿cómo es posible que muchas de las empresas o de las grandes corporaciones transnacionales que contaminan mucho piensen que una forma de compensar, que ese sería uno de los conceptos torales de esta plática, pueden de alguna manera realizarse a partir de esto, ¿no? De estas externalidades, ¿no? Sí. No sé si queda claro. Adelante. Gracias. Sí, justo todo lo que vi ahorita es micro, ¿no? O sea, cómo funciona en la base natural, cómo cambias incentivos en la base natural, y es el final de un proceso mucho más macro que aterriza generando costos de oportunidad, ¿no? Si lo ves desde límites planetarios, claramente es claro que no podemos mantener el sistema que tenemos porque estamos gastando más de una tierra, y el concepto del overshoot day, que entiendo que es por ahí de julio, estamos gastando 2 tierras de recursos, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de límites planetarios, deja de lado la ecología política, estamos gastando más de lo que podemos obtener, ¿no? Y eso se ve reflejado en crisis planetarias, ¿no? Estoy completamente de acuerdo que tenemos que cambiar eso. Al mismo tiempo, en lo que pensamos en eso, se están perdiendo ecosistemas a nivel de la base local que son irreemplazables, ¿no? Y si piensas en pérdida de la biodiversidad, selva lacandona, pierdes la selva lacandona, pierdes especies que solo existen ahí, pierdes la conectividad con Centro y Sudamérica, pierdes el agua que se está produciendo en la cuenca de Grijalba-Usumacinta que llega hasta el Golfo de México. Entonces, en lo que piensas en la solución macro, igual y pierdes todo el resto que te va a permitir llegar a ese macro, ¿no? Entonces, me parece que son 2 frentes distintos que hay que cumplir. Yo he tomado el frente más de
lo micro y el final de la cola de todas estas decisiones a través de la base natural, pero estoy de acuerdo que hay que cambiar lo otro, nada más que costo de oportunidad. Si gasto tiempo en ese tipo de cosas, no la podemos usar en el otro. Lo apoyo, nada más no me dedico a eso, y creo que son frentes distintos que se pueden. Lo que sería interesante sería cómo vincularlo de lo micro a lo macro, ¿no? Porque si te enfocas solo en lo micro, pues estás desatendiendo todos los procesos en los que tú tomas como una condición externa que hay procesos de deforestación, ¿no? Si te enfocas en una escala más macro, igual y no acabas viendo todas los nuances que existen a nivel local, ¿no? Entonces, me parece que en esas interacciones sí hay un espacio para pensar desde lo local a lo global, pero enfocándote en lo tuyo que te permita por lo menos tener un impacto, ¿no? Y esa es una decisión personal que he tomado, no desacreditando o pensando que lo otro también es útil, nada más que pues hay un costo de oportunidad de tiempo, ¿no? Vale. Pues muchas gracias, Santiago. Creo que tu conferencia estuvo increíble para terminar como la síntesis de los conceptos que vemos en las clases de economía y de este mismo día. Te tenemos una canasta y no pensamos si era un obsequio o un pago o una compensación por tu tiempo, pero te tenemos con mucho cariño. Ya tú estuviste en la historia que perteneces a unos productores de áreas de conservación en la Ciudad de México, entonces hay distintos productos artesanales y agroecológicos y una linda constancia. Gracias. Muchas gracias a ti. Una foto. ¿Es un pago? Ajá, tú decides. Y queremos agradecemos igualmente al grupo de Geopolítica que nos estuvo acompañando, al grupo de HALP que estuvo acá, al grupo de Celia y a los que nos estuvieron siguiendo en línea. Para mañana vamos a tener el día social con más ejes, con más talleres, con más mesas de conferencia. ¿Va? Sigan. Ahorita, ¿todavía café? No, ya. Un gusto tenerlos. Nos vemos mañana. ¿Es de los que vinieron hace rato? Ajá, es la que te quedaste a ver para ver qué contiene.